diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Y ahí volvemos al título de nuestra enseñanza. ¿Quién es Jesús para ti? Los que están tomando apuntes, vayan colocando ahí quién es Jesús para ti. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, es el Jesús que vemos en la televisión cada año, en Semana Santa, y lo vemos de alguna manera crucificado, y me da curiosidad porque en las casas había muchas fotos de actores de Jesús. Entonces, cada vez que sacaban una película de Jesús, había una foto de un actor, el que representaba a Jesús ese año. Entonces, habían unos blanquitos, todos bonitos, delgaditos. Estaba el de la Pasión de Cristo, que ya era de pronto un poquito más cercano a lo que nos imaginábamos, pero causó mucho temor porque la película fue de pronto muy explícita y causó un poco de conmoción en el mundo cristiano, mostrando a un Jesús lastimado. Sí, pero ¿realmente quién es Jesús? ¿Sí? Muchos lo ven como el muñequito que está ahí en la cruz crucificado. O muchos lo ven, no, es el Sagrado Corazón de Jesús, el que vemos en el cuadro. Nos dejamos guiar por lo que vemos, pero a veces no interiorizamos quién es Jesús en nuestras vidas. Y precisamente es la oportunidad que hoy tenemos para aclarar esto. Jesús no, como tal, no fue arrastrado a la cruz. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que Jesús no fue arrastrado a la cruz. Él fue voluntariamente. Y a mí me causa mucha curiosidad esa noche cuando él estaba orando con sus discípulos. Bueno, realmente que los discípulos estaban dormidos, pero esa noche, de alguna manera, sus discípulos quisieron defenderlo para que no lo arrestaran, pero él tranquilamente se entregó. Y aprovechó incluso para hacer un milagro a un soldado que lo estaba apresando, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos hacer respetar el nombre de Jesús a toda costa y a veces somos como Pedro, sacamos el machete y cortamos la oreja. Sí, ese fue el primer torero de la historia. Pero Jesús aprovechó esa situación porque uno dice, bueno, Pedro, tan juicioso que era, ya discípulo de Jesús, ¿qué hacía con un machete? ¿Qué hacía con un cuchillo ese señor? ¿Cierto? Porque estaba orando y todo y desenvainó ese cuchillo y se lo puso en la oreja al pobre soldado. Y Jesús mostró un arma maravillosa, el arma del amor, porque le mostró a alguien que no conocía de él, que simplemente estaba cumpliendo su función, de ir a arrestar a alguien que lo estaba solicitando, políticamente lo estaban solicitando. Y lo que hizo fue tomar la oreja y se la volvió a colocar. ¿Sí? O sea, ni un cirujano plástico en este momento haría semejante intervención. Si él hizo eso con alguien que no lo conocía, que incluso estaba buscando no su bienestar, estaba buscando el mal para él, imagínense cuánto más lo va a hacer con nosotros. ¿Que la embarramos? Claro que sí. A veces nuestro genio no es el mejor. A veces nuestro vocabulario no es el mejor. A veces como que nos olvidamos que somos nuevas criaturas y dejamos nuestro vocabulario florecer nuevamente, ese vocabulario antiguo. Si él lo hizo con alguien que estaba buscando matarlo, que estaba buscando arrestarlo, imagínense cuánto más lo va a hacer con usted. Vamos a ir a Isaías 53, del 4 al 5, y es algo que me conmueve mucho, Isaías, porque vemos que Isaías escribió cientos de años atrás acerca de esto, y dice, ciertamente llevó él, ¿qué?
nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Los que me conocen, yo soy muy quejambroso. A mí me da una gripita y, uy, Dios mío, sí, me muero. Entonces, uno, porque realmente no me gusta tomar medicina. Sí, yo tomo vitamina C como para estar de alguna manera preventiva, no correctiva. Pero mi esposa a veces me dice, ay, tómese esto. Y no, y me da tanta pereza tomar medicina. Pero ya me veo yo tan quejambroso que cedo ante la medicina. Y pasa mucho eso, que a veces olvidamos que Jesús incluso murió por esa gripa. No le entregamos ese sufrimiento a Jesús. Con mis hijos aprendí algo muy importante, porque los que somos padres no hay nada más horrible que un hijo se le maluquee. Y peor, que toque llevarlo de urgencias. Eso es bastante triste. Y más que sabemos que actualmente hay muchos virus y llevarlo a veces a un hospital es ponerlo más en riesgo. Pero debemos recordar en cada una de estas situaciones que Jesús es bueno. Que Jesús es bueno. Hace poco estuvimos orando muchísimo. El hermanito de Cristian, que ustedes han visto a Cristian por acá, nació con una condición bastante difícil, ¿sí? Prematurito, y lamentablemente en el hospital tuvo una complicación. Estábamos muy asustados, yo estuve muy asustado, porque mi hija había nacido hace 15 días. Y de una yo dije, yo no quiero estar en la posición de la mamita de Cristian. Un recién nacido y tenerlo que operar, yo decía, Dios mío. Pero estuvimos orando y nos refugiamos en la oración. Y a veces eso lo olvidamos. A veces nos dejamos llevar por el afán de la vida, nos dejamos llevar por el afán que hay de las circunstancias de una enfermedad. Y no volvemos a lo que realmente importa, que es postrarnos delante de Dios. ¿Sí? Estoy leyendo un libro que es maravilloso. Y una parte del libro dice, no digas qué enfermo estoy, sino esta enfermedad la va a curar Dios. No diga qué problema tan grande tengo, sino qué problema tan grande va a solucionar Dios. Es cambiar la circunstancia, no es hacernos ciegos ante la situación que estamos pasando, sino que hay que recordar que hay alguien que nos puede ayudar mucho más de lo que nuestras fuerzas lo pueden mostrar. Amén. Este día no se trata solo de lo que Jesús hizo en el pasado, porque a veces lo encasillamos en lo que está escrito, ¿verdad? Y decimos, ay, tan bueno que fue Jesús. Él murió y resucitó. Hablamos en pasado, pero a veces no lo interiorizamos en el presente. A veces como que dijimos, esas cosas sucedieron fue en el pasado, no van a suceder ahora. Y por eso hoy tenemos que recordar quién es Él para ti. Entonces, es mucho más que una historia que escuchamos cada Semana Santa. Es mucho más que una historia que recordamos en Navidad. Porque a veces como que a veces solo el mundo recuerda a Jesús en esas dos épocas. Afortunadamente nosotros, domingo tras domingo, estamos revitalizándonos. Por eso es tan importante estar unidos en la iglesia, adorar juntos, como lo cantábamos hoy. Por amor, Dios dio a su Hijo único, Jesús. Por mí murió. Es mucho más que un símbolo cultural, porque Jesús se volvió en un símbolo cultural.
Ustedes ven muchas ciudades tienen incluso Cristos, como en Cali, que está un Cristo grandísimo, o pues el más conocido, el de Río de Janeiro, que sería chévere ir, ¿cierto? Pegarse uno su viajecito por allá. Pero va mucho más allá de lo que hace un monumento. Es algo más, es algo que sobrepasa la cultura y mucho más que sobrepasa una tradición familiar. Porque a veces también lo encasillamos en que fue una tradición que mis padres creyeron y que yo pues creo porque pues como ellos creyeron. No, hay que nosotros mismos de alguna manera sentir, interiorizar a Jesús en nuestro corazón, sacarlo del cuadro, sacarlo del crucifijo y ponerlo en nuestro corazón. Entonces ya tenemos una primera tarea. Si vemos un cuadro de Jesús, listo, tan chévere, el artista hizo una interpretación de Jesús bonita, pero ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿Llevarme la imagen que está en ese cuadro o realmente interiorizarla en mi vida? Y para ello vamos a ver unos puntos muy importantes. El primero de ellos. Bueno, acá era lo que estábamos hablando. Es un símbolo cultural, una tradición de familia. O, que esto es importante, es tu salvador, tu guía o tu razón de vivir. Es algo que tenemos que empezar a recordar. Ahora sí, nuestro primer punto en el día de hoy. A Jesús, ¿cómo lo conocemos? Como el Cordero de Dios. Y a mí me causaba mucha curiosidad porque cuando empezamos a ver esto, si ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando, fue como tal la primera muestra de Jesús en digamos, en la vida pública, por decirlo de alguna manera. Sí, había pasado como que Jesús no se sabía mucho en la sociedad quién era de él. Recordaban de pronto de algún niño que estuvo en el templo y que hablaba de Dios de una manera maravillosa, con gran sabiduría, pero mucho más allá no se habla. Y llega un momento importante, que fue el bautizo de Jesús. Y para ello vamos a ir a Juan 1, 29 al 30. Entonces recordemos quién estaba ahí. Juan el Bautista. Acá, ¿quién está hablando? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Un primo de Jesús. Era un poquito mayor que él. ¿Sí? ¿Recuerdan en Navidad? Hace poquito estuvimos en Navidad y Isabel recibió la visita de María y proclamó algo maravilloso. Mi vientre saltó de alegría. Juan, desde el vientre, sintió la presencia de Jesús y desde ahí se llenó de amor. Y mire lo que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces esa es como la primera interpretación que en los evangelios vemos de Jesús, el Cordero de Dios. Y cuando hablamos de Cordero de Dios, siempre lo recordamos como el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, a pesar de que él era mayor, Juan era mayor que Jesús, pero él dice, él aclara, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Mire la revelación tan bonita que tiene Juan. Él era primo de Jesús, pero sabía que él era mayor que él, era primero que él, a pesar de que Juan fue concebido mucho antes. Pero está haciendo una revelación al pueblo de que el tiempo de Jesús no era el mismo. De pronto, Juan era muy famoso porque era la persona que se encargaba de bautizar. Y de pronto conocían la relación con Jesús. Y yo me imagino, ¿cómo este va a decir que es mayor si nosotros lo hemos conocido? Acá es la importancia que Juan ya dejó su parte familiar y empezó a interiorizar a Jesús, no como su primo,
¿sí? Porque uno con los primos a veces tiene como mejor relación que con los hermanos. Si uno a veces con los primos se la lleva muy bien. Pero Juan dejó ese rasgo familiar y empezó a interiorizar a Jesús como el Cordero de Dios. Pero más allá hizo una revelación, el que quita el pecado del mundo. Y es algo que recordamos en la Cena del Señor. Cuando hacemos la Cena del Señor en las iglesias, el que quita el pecado del mundo. Dichoso aquel que es invitado a la Cena del Señor, a las bodas del Cordero. Entonces debemos recordar, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Muy bien, nuestro segundo punto. Es algo que falta mucho actualmente, que es el amor verdadero. En todas las novelas vemos, ay, el amor verdadero y llega Perencejo y se enamora de fulanita y encontraron el amor verdadero y fueron felices para siempre. Eso es lo que nos han vendido tradicionalmente. Pero hay un amor verdadero que sobrepasa absolutamente todo lo que nos imaginamos de amor. Imagínense el amor tan grande que nosotros tenemos por nuestros hijos, por nuestra pareja. Es un amor muy bonito, es un amor muy chévere de poder compartir con alguien, de poder envejecer al lado de alguien, es muy bonito. Ver crecer a los hijos es algo maravilloso. Pero ni siquiera ese amor que uno siente tan puro por ellos se compara al amor de Jesús. Y lo vemos aquí en Efesios 1:7, en Juan 15, 12, 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús no va a pedirnos algo que él no haya hecho. Y él lo pone de antemano ahí, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Eso es un amor tan grande. Yo no sé si pudiera hacer eso, de dar la vida por un amigo. Si me dicen, ¿puede dar la vida por su hijo? Claro. Claro, uno de papá ni lo duda. Pero por un amigo uno dice, uy, pero un amigo, sí, uno como que nada, ¿cierto? Pero Jesús aún así la dio. Nadie daría la vida por un amigo. Tiene que tener un amor verdadero como Jesús. Ahora, imagínense que ustedes ni siquiera estuvieron en la época de Jesús, pero aún así Jesús lo amó. Y eso es algo que me costó mucho entender. Cuando yo llegué a la iglesia, pues yo tenía el concepto, obviamente, que Jesús, muy bonito, lo amaba a uno y todo eso. Pero para mí entender que Jesús había muerto por mí fue un proceso, porque yo creía en Jesús, pero en el momento en que yo acepté realmente la salvación en mi vida, fue donde yo realmente tuve una transformación. Porque una cosa era, bueno, rezar, en mi momento rezar, leer la Biblia, estar en misa, chévere. Pero realmente cuando ya uno interioriza a Jesús en su vida, hay una transformación, hay uno como que se gradúa. Cuando yo llegué acá, los pastores me dijeron, pues, me llevaron de la mano para que yo me pudiera bautizar y poder aceptar a Jesús. ¿Sí? Y yo recuerdo mucho ese día porque realmente en ese momento sí sentí al bautizarme que realmente había sido una decisión mía. Por eso es tan importante que si usted de pronto no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y quiere hacerlo, se acerque a nosotros para nosotros poderlo guiar, para que esa experiencia sea maravillosa, sobrenatural, para que haya una transformación real en nuestra vida. Que dejemos de ser únicamente de creer en Jesús a realmente tener una relación con Él, ser uno solo con Él.
Amén. Y esto es lo que nos habla, que os améis unos a otros. ¿Sí? La obra de Jesús en la cruz muestra el amor más grande y puro, dar la vida por quienes aman. Nuestro tercer punto en esta mañana es algo que va muy ligado a lo que veníamos hablando, y es Jesús, ¿qué es? Jesús el Redentor. ¿Sí? Porque la sociedad, listo, ve a Jesús como el niño Jesús, el niño Dios, que nació en el pesebre y se quedó ahí y nos trae regalos cada Navidad. Y para muchos es Jesús, es Él. Nada más, no sobrepasa nada más de allí. Para otros, Jesús, el que hizo milagros, el que multiplicó los panes y los peces. Para otros, el Jesús que de alguna manera murió en la cruz y resucitó. Pero muchas veces olvidamos que Jesús es nuestro redentor. Jesús cargó con nuestros pecados porque a veces vemos que Jesús murió, pero no le damos la importancia por qué murió. Él murió porque clavó los pecados, nuestros pecados allí. Alguna vez en algún encuentro de la iglesia hicimos una actividad y era colocar en unos papelitos los pecados que todavía seguíamos cometiendo. ¿Sí? Y nos parábamos al frente y los decíamos a todo el mundo. No, mentiras. Lo que teníamos era una cruz y lo que hacíamos era materializar eso. Clavábamos los pecados en esa hoja, lo clavábamos allí y los quemábamos. Para recordar realmente que Jesús no solo quedó clavado allí en la cruz, sino que cada clavo que estuvo allí cargó los pecados que yo tengo. Jesús nuestro Redentor y nos dio la oportunidad de ser perdonados y empezar de nuevo. Eso a veces nos queda muy difícil de entender. Empezar de nuevo. ¿Cómo así que una persona que ha hecho tanto mal? Porque hemos visto casos que uno ve que sicarios, a mí me pasaba, con mi papá pasó una experiencia muy curiosa porque un sicario del barrio le empezó a mandar cartas a mi papá. Y pues los sicarios tienen como sus nombres, ¿no? Sus apodos. Y veíamos que venía firmado por él. Nosotros, este señor que... Y empezábamos a leer la carta porque nos causó mucha curiosidad. Y de alguna manera nos estaba predicando. Entonces decía, yo cometí muchos errores, pero ahora acá en la cárcel he conocido a Jesús. Y uno decía, Dios mío, ¿será que sí? Porque escribe muy bonito, la verdad. Pero realmente sí hay una transformación. Y eso, para nosotros como humanos, eso es difícil de creer. Pero para Dios, Dios mira el corazón. Como hay otros que de pronto nos creemos muy santos y levantamos las manos y todo eso. Pero Dios conoce también nuestro corazón y dice, este muchacho es muy mentirosillo. Entonces, realmente, ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Estamos viendo a Jesús como nuestro Redentor? Ahora sí, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire esa palabra tan importante, riquezas, porque a veces vemos a Dios como que es muy pobre. Sí, como que, bueno, me da el pan de cada día, pero sería chévere que de vez en cuando una empanadita, una hamburguesita. La riqueza de su gracia. No vemos que Dios es rico. A veces nuestros problemas nos quitan la mirada de la riqueza, del tesoro. Pero realmente los tesoros los encuentra quien realmente los está buscando.
A mí me encantan las películas de Indiana Jones. Y me encantan porque el pobre hombre se mete por allá en cuevas, cavernas, desiertos, pero él hasta que no encuentre el tesoro no va a descansar. Y esa debería ser nuestra actitud hacia las riquezas de la gracia de Dios. Ir a buscarlas, ¿dónde? Donde sea. Ir a buscarlas. Pero a veces nos quedamos acostados en la casa, como que esperando a ver si la bendición viene. ¿Será que hoy sí hay empanadita? ¿Será que hoy sí va a haber algo diferente de almuerzo? ¿Será que hoy sí voy a lograr conseguir lo del recibo? Hoy me cogió la tarde para la iglesia y me tocó coger carro. Y yo, Dios mío, un Viernes Santo, coger un carro, eso no hay nadie. Y afortunadamente me estaba cepillando los dientes y rápido me aceptó un señor. Y yo dije, bendito sea este señor, que hoy tenga el mejor día. Pero pasó algo y es que él me dijo algo muy importante. Yo salgo hoy, pero hoy es muerto en su léxico, ¿no? En su léxico conductor, hoy es muerto. Hoy casi no hay gente yendo o saliendo a centros comerciales o algo así, ¿no? Y dijo, pero yo salgo porque Dios tiene mi bendición. Y yo, pues la tendrá porque, mire, me acabo de salvar. Y se trata de eso, tener una actitud. No hay nada para comer en la casa, salgamos y buscamos, alguien le va a dar algo. Porque hay una riqueza, la riqueza de la gracia, pero si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Los tesoros de Dios, Dios es lógico, Dios no le va a mostrar a usted un tesoro que usted no va a querer buscar. ¿Sí? Hay personas que de alguna manera quieren formar una familia, pero ni siquiera hacen lo básico, de pronto ponerse bien bonito y sale uno y de pronto le echan un piropo a una muchacha. Y dice, bueno, sí, pero a veces uno sale, va a comprar el pan y sale ahí en pijama y preciso ahí sí pasa una muchacha bonita. Uno dice, preciso el día que es algo más degenerado, ahí sí pasa el amor de mi vida. ¿Y cómo se va a enamorar? Pues toca estar siempre bien bonitos. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y vamos a ver algo que puede ser como una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo vemos eventos muy importantes de lo que fue la Semana Santa. El primero de ellos, la última cena. ¿Cierto? La última cena. Esa última cena fue el momento en el que Jesús compartió su última comida con los discípulos antes de su arresto. Pero acá hubo algo muy importante y fue ese acto simbólico de su sacrificio y una enseñanza sobre el servicio y el amor. Y esto es algo que me encanta porque todos los primeros domingos de la iglesia hacemos la cena del Señor, amén. Y siempre recordamos Lucas 22. Lucas 22, 19 dice, hagan esto en memoria de mí. Ahí en la anterior. Hagan esto en memoria de mí. Y es algo que debemos hacer siempre. Entonces, en la medida de lo posible, no faltar el primer domingo a la iglesia. Porque es la oportunidad donde estamos todos reunidos compartiendo el legado que Jesús nos dio. La última cena, compartir la cena del Señor. Recordar por qué Él vino. Lo segundo que vemos allí es la pasión de Cristo. Va mucho más allá de la película. Representa el sacrificio extremo y el amor incondicional de Jesús hacia la humanidad. Pero acá hay algo importante y es que soportó el dolor por nuestra redención. Y eso lo vemos en Isaías 53:4, ahí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores, así que no estamos solos, no estamos solos.
uno dice, ay, pero ¿cómo la otra persona va a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo ese dolor? Los que somos papás, cuando se pega un hijo, uno, ay, Dios mío, que traspáseme el dolor, pobrecito, uno los ve sufriendo, pero uno los alza y como que los calma, ellos se sienten acompañados y es precisamente lo que pasó. El tercer evento que tenemos ahí es la crucifixión. Y este es el evento que nos recuerda la gravedad del pecado, pero nos recuerda algo mucho más bonito y es el poder de la gracia de Dios. La crucifixión. Mateo 28:6. Lucas 22:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese usted desnudo, colgado en un palo y viendo a todos los que lo pusieron ahí. Usted les va a decir, venga, Padre, perdónelos porque no saben lo que hacen. No, uno, si puede, coge ese clavo y se lo manda a alguno. Pero Jesús, en su infinito amor y con el dolor que tenía, a la vergüenza que había sido expuesto, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la muestra de amor más grande. Es la muestra de amor más grande. Y aún así nosotros lo seguimos crucificando con nuestros pecados. El cuarto evento que tenemos allí importantísimo, la resurrección. Y esta resurrección, como lo vemos ahí en Mateo 28:6, han resucitado tal como dijo. Es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Pero la resurrección, hay algo muy importante en la resurrección, y es que nos dio a nosotros la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Porque así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén, en el día postrero. Así que jamás abandonemos el legado de salvación. En algún momento hablamos de eso, el legado de salvación, pero no lo debemos olvidar. No lo debemos olvidar. Desde el primer momento en que conocimos a Jesús hasta el último día en que estemos, debemos amar a Dios. Porque lo que queremos es resucitar e irnos con Él. No resucitar y perdernos en el infierno. Eso no lo queremos. Pero si no hacemos las cosas bien, lamentablemente nos vamos acercando más al infierno que al cielo. Si nosotros vivimos una vida pegada a Jesús, declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador, si vienen problemas, de pronto la embarramos, nos equivocamos, cometemos pecado, debemos dar la media vuelta, levantarnos y seguir luchando por la salvación. Porque no es algo que adquirimos cuando nos bautizaron, es algo que vamos construyendo día tras día. ¿Cuándo nos va a llamar el Señor? No lo sabemos. No lo sabemos. Ayer creo que hubo lamentablemente un accidente en una procesión y hubo una falla técnica y cayó como una estructura sobre unas personas y lamentablemente fallecieron varios. Entonces, no sabemos qué pasa. Debemos ser muy prudentes, debemos también ser bastante cautos con lo que tenemos. Y el otro punto que tenemos ahí es la ascensión. Y es lo vemos resumidamente como el regreso glorioso de Jesús al cielo. Hechos 1:8, el pastor nos ha predicado mucho de Hechos 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos salir de nuestras cuatro paredes, decirle a mis hijos, a mis primos, sobrinos, abuelitos, ay, es que yo tengo 80 años y mi abuelito se murió hace mucho. Pues dígale a sus amigos del ancianato que Jesús viene por ti.
A todo el mundo, hay que decirlo. Ay, pero es que es un niño, hasta ahora se está empezando a vivir. Hay que inculcarles desde pequeños el amor de Dios. Por eso a mí me encanta lo que están haciendo los niños ahorita. Se están involucrando con algo muy especial que es la alabanza, la adoración. Si ellos lo hacen desde pequeños, eso no se les va a olvidar. Eso no se les va a olvidar. Nuestro cuarto y último punto, ¿qué dice? Jesús Salvador. Y eso siempre lo hemos visto en un versículo tan maravilloso que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Mire que no dice, para algunos de los que creen, no está diciendo eso, sino para todo aquel que en Él cree. Eso es una invitación. Eso es una invitación. Eso es como cuando en un evento muy importante, imagínense, en la televisión colombiana, los India Catalina, esos premios donde van todos los famosos, y que le digan, usted es un invitado y usted no es famoso ni nada, y uno dice, wow, voy a estar allá entre la crema innata de la sociedad. Uno se alegra. Y usted no se va a perder esa oportunidad. Así mismo pasa con Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, es una invitación para todos los que creemos en Él. No hay que llenar un formulario de condiciones, ¿sí? Como esos que salen en los centros comerciales que, ay, mire, se ganó un viaje a San Andrés, llené este formulario, deme los datos de su tarjeta de crédito y su cédula. No es así. Es una invitación real, es una invitación todo pago porque Jesús ya pagó el precio. Y acá es donde volvemos nuevamente a la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y siguiendo lo que veíamos ahí, estábamos viendo en ese momento Mateo 16. Y Mateo, mucho más adelante, dice Mateo 16, 16, 17, respondiendo, porque recordemos que había preguntado primero Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Ahí en Juan 16. Y acá, astutamente Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pongámonos en nuestros pies, vamos a glorificar el santo nombre de nuestro Señor, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Jesús es el Salvador de nuestra vida. Recordemos esto que dijo Pedro, es lo que debemos recordar todos, cada uno de nuestros días. Jesús nos va a hacer esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Jesús en algún momento nos va a decir, ¿quién soy yo para ti? ¿Soy ese cuadro que tenías ahí en la casa? ¿Soy ese crucifijo que tenías allí en la casa? ¿Ese escapulario que tenías en el cuello? ¿Quién soy yo para ti? Y en ese momento es donde nosotros debemos decir, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres mi todo. Por eso hoy queremos darte las gracias, Señor, por tan maravilloso amor. Porque tu obra en la cruz redentora, llena de salvación, transformó mi vida y le dio un nuevo sentido, Señor. Hoy, Viernes Santo, reconozco que la obra de la cruz no fue en vano, sino que yo acepto el perdón de los pecados que tengo a través de ella y declaro que tu bondad y misericordia
me acompañan todos los días en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Las personas que estuvieron en nuestras redes sociales, los invitamos aquí a la iglesia. No hay nada más maravilloso que celebrar la bendición de la salvación juntos. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga hasta una próxima oportunidad. Vamos a orar por